Bueno, se supone Sí, ya que está es. grabando. Ok. Y ahora vuelvo a... Pero no ven mi presentación, ¿verdad? Todavía. ¿O sí se Sí, ve? doctor, sí se ve, sí se ve. Ok. Entonces, listo. Adelante, doctor. Bueno, bueno, quedó pendiente la segunda parte de lo que íbamos a hablar, que era el conducto arterioso y la coartación de la aorta. En realidad, pues, está más enfocada al tratamiento y comentarles, pues, aspectos prácticos. O sea, no nos metemos tanto en clínica, todo eso está en los libros, en los artículos y probablemente todos lo han estudiado bastante. Sino tal vez comentarles algunas cosas de las cuales algunos ya tienen experiencia y otros pues la van a tener. Entonces sí es importante recordar algunos conceptos antes de entrar a hablar del tratamiento. Recordar que la aorta es un conducto que transporta una media de 200 millones de litros de sangre al año durante la vida, y que está dividida por el diafragma en aorta torácica y aorta abdominal, y que histológicamente tiene tres capas: la íntima interna, que es delgada; la media gruesa, que tiene hojas concéntricas de fibras elásticas y de colágeno; y la túnica adventicia, que contiene fundamentalmente colágeno y vasos linfáticos. Es muy importante conocer las referencias anatómicas de la aorta para todo lo que es patología aórtica, ¿verdad? Y ustedes están más acostumbrados en adultos a ver otras patologías. Nosotros básicamente la coartación de la aorta, síndrome de Marfan o alguna otra enfermedad similar. Entonces, recordemos, ¿verdad? El anillo aórtico, la aorta ascendente, que llega hasta el arco aórtico, y después la aorta descendente, que llega hasta el diafragma, la torácica, y la abdominal, que tiene una porción suprarrenal y otra porción infrarrenal. La aorta, en realidad, alguna gente, porque es tan compleja, que la consideran casi como que fuera un órgano, porque además de la función de conducto o de tubo, pues también tiene que ver con el control de las resistencias vasculares sistémicas y la frecuencia cardíaca mediante los receptores que responden a la presión. Y también a través de la elasticidad que tiene, pues es de gran importancia para la perfusión coronaria. La definición de la coartación es un estrechamiento de la aorta, que es el resultado de la unión anormal del istmo y el conducto arterioso. Y se puede presentar en el periodo neonatal, infancia temprana o de adultos. Y el tipo de presentación clínica es diferente y el abordaje es diferente, y eso es lo que vamos a comentar ahora. Usualmente ocurre distal a la arteria subclavia, y de todas las cardiopatías congénitas corresponde entre un 5 a un 8% de todas las cardiopatías. Normalmente se describen tres tipos de coartación y están relacionadas básicamente con el conducto arterioso. Nos referimos básicamente a la coartación de aorta torácica. Yo, en la experiencia que tengo, y no sé si el doctor Farron está conectado, solo he visto un caso de coartación de aorta abdominal en una niña que probablemente tuvo alguna endarteritis en la vida fetal y tenía varias zonas de coartación en la aorta abdominal. Pero fuera de ahí, la inmensa mayoría de los casos suceden en la aorta descendente torácica, y la dividimos en preductal, paraductal o yuxtaductal, y la postductal. La más frecuente son la preductal, que es básicamente la que se presenta en recién nacidos o niños pequeños, y la postductal en niños grandes, o la forma que llamamos de tipo adulto. Aquí podemos ver en este cuadro, un diagrama de la aorta, y aquí en pequeñito, pues las zonas de estrecheces relacionadas que están entre la arteria subclavia y el conducto arterioso, y así es como definimos la preductal, yuxtaductal o postductal. Esta enfermedad es más común en hombres, 1.7 a 1 con relación a las mujeres, y afecta más a las personas de raza blanca en comparación a otras razas. El 75% de los niños con coartación comúnmente presentan otra anormalidad cardíaca, como puede ser la persistencia del conducto arterioso, la válvula aórtica bicúspide, las CIVs, que son frecuentes, y anomalías de la válvula mitral. Entonces, siempre que tenemos una coartación, debemos de ser maliciosos y buscar básicamente
anomalías mitral o comunicaciones interventriculares. La aorta bicúspide, como todos saben, es muy frecuente, casi hasta un 40% de los pacientes se acompaña a la coartación de aorta, de válvula aórtica bicúspide. Y también puede asociarse a anomalías cromosómicas como la elección del 22q11, que son pacientes que tienen aplasia tímica, paladar hendido, hipocalcemia, retraso en el desarrollo y también el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y también tenemos otras asociaciones que probablemente ustedes, pues nosotros a veces nos refieren ya pacientitas grandes cuando les diagnostican el síndrome de Turner. Recordar que el 15-20% de estos pacientes tienen coartación de aorta. El síndrome de Kabuki, yo no lo he visto, pero está descrito que tienen otras características que también se acompaña hasta un 25% de coartación de aorta. Y después hay otra asociación que sí vemos en el área pediátrica, que es la coartación de aorta acompañada de una estenosis subaórtica, una membrana supravalvular mitral o una válvula mitral en paracaídas y la coartación que se llama el síndrome de Sean. ¿Okay? Con relación a la etiología, se han descrito básicamente dos posibles orígenes. El que más aceptamos por la presentación neonatal, y esa es la que más estamos habituados, es la teoría del conducto anormal. Se dice que hay tejido ductal que migró a la aorta y cuando el conducto arterioso se empieza a cerrar, se produce la estrechez, pero eso no siempre ha sido demostrado en porciones de aorta después de que se resecan no han encontrado el tejido ductal. Y la otra es la teoría hemodinámica, donde se produce un poco de un hipodesarrollo de la aorta por descenso del flujo sanguíneo. Eso sí lo vemos en algunas cardiopatías, por ejemplo, en los doble tractos de salida con transposición de grandes vasos, tipo Tau-Simbin, donde, por ejemplo, el flujo de la aorta es disminuido y esas patologías se acompañan frecuentemente de coartación de aorta. Entonces, son las dos teorías que pueden explicar la coartación. Con relación a la historia natural, si estos pacientes no se tratan, se dice que el 90% fallecen antes de los 55 años, usualmente por insuficiencia cardíaca, también ruptura de la aorta, endocarditis, hemorragia intracraneal. Recordar que el 10% de los pacientes con coartación también tienen aneurismas intracraneales dentro del polígono de Willis. También otro dato que me pareció importante es la importancia de tratar adecuadamente a estos pacientes y a una edad más temprana, porque si los tratamos antes de los 14 años, la tasa de supervivencia a los 20 años es del 91%, mientras que si se tratan después de los 14 años, la tasa de supervivencia disminuye al 79%. Con relación a la presentación clínica, creo que lo más importante es recordar que tenemos dos formas de presentación. La temprana, que básicamente es la neonatal o en los lactantes, y la que llamamos tipo adulto o tardía. Por llamarla tipo adulto no necesariamente es exclusiva de adulto, pero la vemos en niños mayorcitos, escolares o adolescentes donde no tuvieron mayores signos ni síntomas en los primeros años de vida y después se les descubre que son hipertensos cuando consultan por cefalea o en un control pediátrico. La presentación temprana obviamente es grave porque es la presentación, digamos, que es dependiente del ductus y va a depender del cierre del ductus y la rapidez con que éste se cierre. La presentación clínica que usualmente se presentan con un shock cardiogénico, ausencia de pulsos femorales y una dilatación hipokinética del ventrículo izquierdo. En algunos menos graves, llegan con algunos meses de vida, con disminución de los pulsos femorales, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Recordemos que es obligatorio en el examen neonatal, antes de que un recién nacido se egrese de una maternidad, tener la certeza de que palpamos bien los pulsos femorales y además desde hace unos años, tal vez 4 años, el tamizaje neonatal, que en este caso el pionero, por así decir, en Costa Rica fue el doctor Farron, el que más insistió con eso, y ahora es un programa nacional de tamizaje neonatal con oximetría de pulso para la detección de cardiopatías graves o significativas.
Entonces, eso, todo recién nacido que sale de una maternidad, se le hace la prueba de tamizaje y se verifica que sus pulsos femorales son normales. Esos pueden estar presentes al nacer porque el ductus no se ha cerrado. De ahí la importancia de que todo recién nacido debería tener una cita a los 8 días de edad y al mes de edad, algo que no se cumple, pero que sería importante en este caso la palpación de los pulsos. Pueden estar normales al nacer y a los 8 días de vida estar disminuidos. Con relación a la presentación tardía, que es de la infancia tardía o de adultos, usualmente es un hallazgo incidental debido a hipertensión arterial. Nosotros los casos de los niños que hemos visto con coartación de aorta en edad escolar, la mayoría de esos niños han consultado por cefaleas y en el control de esa consulta los encuentran hipertensos. Raras veces se presentan con un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva o la presencia de un soplo, ¿ya? Que usualmente es debido a la válvula aórtica bicúspide o un soplo interescapular, que es lo clásico en la coartación de aorta. Pero básicamente cefalea, fatiga, claudicación, también se queja, y en raras ocasiones ruptura aórtica o hemorragia intracraniana, que supongo que eso pues debe ser más frecuente en adultos. Algunos datos clínicos para sospechar en esta enfermedad, sobre todo en las formas tempranas, a la observación, pues son bebés o recién nacidos que están taquimneicos, son pequeños para la edad gestacional, tienen la piel grisácea por mala perfusión y están letárgicos. A la palpación, ausencia de pulsos en las extremidades inferiores, llenado capilar prolongado, y a la auscultación, la presencia de soplos. Recordemos que por las asociaciones que tienen, pueden tener también una comunicación interventricular o defectos de la válvula aórtica o mitral y signos clásicos de insuficiencia cardíaca en el neonato lactante, como sería la crepitación pulmonar, el ritmo de galope. En las formas más tardías, eh, podemos observar el brazo izquierdo un poco más pequeño si la coartación compromete la arteria subclavia izquierda, y usualmente lo que vemos son escolares con la parte superior del tronco más hipertrofiada y al contrario la parte inferior, y eso nos recuerda mucho a Popeye, ¿verdad? Con las piernitas chiquititas, delgaditas, y del tronco para arriba a todo fortachón. Con relación a la palpación, pues la disminución o ausencia de pulsos femorales, y a la auscultación, el soplo sistólico tardío en la parte posterior sobre la columna torácica, es paraesternal izquierdo usualmente, y también podemos escuchar los soplos de las colaterales, y también si hay, en caso de lesión de la válvula aórtica, un soplo eyectivo que podría indicar lesión de la válvula aórtica. Y también observar si el paciente tiene algunos dismorfismos que nos sugiera un síndrome de Turner. En el neonato, que nada más para comentarles, eh, como son cardiopatías dependientes del ductus, estos pacientes que llegan críticamente enfermos, lo que tratamos es inmediatamente de reabrir el ductus con una infusión de prostaglandinas y después tratar todo el estado de shock con ventilación, intubación, iniciar inotrópicos, diuréticos, y la mayoría de las veces, una vez que el paciente mejora su acidosis, se prepara la cirugía. Son pocos los casos ahora que hay que correr y operar un niño de urgencia a altas horas de la noche o la madrugada. La mayoría de los pacientes con las prostaglandinas nos dan un tiempo prudencial para mejorar su estado de salud y que vaya a la cirugía en las mejores condiciones. El diagnóstico clásico, o sea, no clásico, el diagnóstico se hace y se confirma por la ecocardiografía, donde cuando recuerden que les mencioné las partes anatómicas, para nosotros son sumamente importantes a esa edad porque dependiendo de los diámetros que tenga, de eso va a definir en realidad el tipo de intervención quirúrgica que va a realizar el cirujano. Entonces, usualmente usamos parámetros donde se incluye la edad, el género, la talla y el peso del niño, y medimos los diámetros del arco transverso distal, del istmo aórtico, de la coartación, para
saber si hay hipoplasia o no del istmo o hipoplasia del arco transverso. Esa información es importantísima para el cirujano porque incluso tiene que ver hasta por la vía de abordaje. Si tenemos una coartación de aorta, por ejemplo, muy limitada, sin hipoplasia de ninguno de los segmentos de la aorta, ese pacientito probablemente se le realice una toracotomía lateral izquierda y se haga un abordaje sin llevar al paciente a circulación extracorpórea. Pero si ustedes tienen una hipoplasia del arco, ese paciente va a requerir otro tipo de intervención y tiene que hacerse un abordaje por toracotomía anterior y colocarlo en bomba. Clásicamente, como pueden ver aquí, la imagen en el Doppler es como de serrucho, ¿verdad? Y esa es la imagen clásica de la coartación de aorta. Con relación al tratamiento, en recién nacidos y lactantes y niños pequeños, la resección quirúrgica del segmento coartado es el tratamiento de elección. Hay varias técnicas quirúrgicas, ahora les voy a mencionar las más frecuentes. Como les dije antes, se va a basar de acuerdo a la edad y la anatomía del arco aórtico, de ahí la importancia de analizar muy bien el arco aórtico. La mortalidad quirúrgica es baja, pero la morbilidad no es despreciable. Tenemos hipertensión paradójica o lo que llamamos el síndrome post-cuartectomía. Podemos tener lesión del nervio laríngeo recurrente, un síndrome de robo subclavio, dependiendo la técnica que se utilice, cuando se utilizaba el parche de subclavia, y paraplegias que son sumamente raras y que dependen mucho del tiempo de clamp de la aorta. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento de la coartación de aorta nativa o recuartación de aorta fuera del grupo de pacientes que les acabo de mencionar, que son los recién nacidos o lactantes? Las indicaciones después de esa edad van a ser gradientes de presión no invasivo en paciente supino mayor a 20 milímetros de mercurio entre los miembros superiores e inferiores, gradiente por ecografía de coartación pico a pico de 20 milímetros de mercurio, o si tienen un gradiente menor a 20 milímetros de mercurio, pero hay evidencia radiológica de coartación significativa con flujo colateral significativo, también sería una indicación. También si la respuesta durante el ejercicio, durante una prueba de esfuerzo a la hipertensión, produce hipertensión, también será una indicación. Si hay hipertrofia ventricular izquierda también. O en un paciente hipertenso con un estrechamiento aórtico de más del 50% en relación con el diámetro aórtico al nivel del diafragma. O sea, usualmente gradientes menos de 20 milímetros de mercurio sin hipertrofia significativa del ventrículo izquierdo, y que los pacientes están asintomáticos, pues uno podría darle seguimiento, pero mayor a 20 milímetros de mercurio, por ejemplo, en nuestro caso, si detectamos eso en un niño de 5 o 6 años, vemos que está asintomático y tratamos de controlarlo y llevarlo a la adolescencia para poder escoger el tipo de intervención no quirúrgica. En cuanto a las técnicas, esto ha pasado por varias etapas. Una de las primeras técnicas que fue de Crawford, que era un sueco, fue la término terminal, pero después en Estados Unidos aparecieron otras técnicas como la técnica del parche, de Gore-Tex, el colgajo de subclavia, que se hicieron populares y años después regresaron a la anastomosis término terminal. Pero esa, digamos, funcionaba muy bien cuando es un segmento corto, como es en la coartación del tipo, digamos, adulto, son segmentos cortos. Las coartaciones de lactantes o recién nacidos usualmente no tienen segmentos cortos, se acompañan de hipoplasia, entonces de ahí varía la técnica. Entonces después se hizo la técnica de la anastomosis término terminal extendida, y actualmente hay otra técnica que se llama el avance aórtico, que es mucho más extendida, que se usa cuando hay hipoplasia del arco distal también. Entonces, nosotros en nuestra experiencia se usaba mucho hace 25 años la técnica del parche. Vi algunos pacientes con colgajo de subclavia, y tal vez de hace unos
6, 7, 8 años para acá, pues prácticamente todas las reparaciones de la aorta son con anastomosis término terminal extendidas o avances dependiendo la anatomía. Y uno que otro paciente con segmentos muy hipoplásicos se les hace una interposición de un tubo que dependiendo la edad probablemente va a requerir cambiarse más adelante. El tratamiento intervencional, pues como todo lo intervencional, eh, ha venido popularizándose más y buscando resultados similares a la cirugía con menores riesgos para el paciente. Entonces, lo que primero se empezó a utilizar fueron las angioplastías simples con balón, pero ya después de la experiencia inicial, pues se consideró que no era la técnica de elección. En este caso, la angioplastía lo que provoca es un aumento del diámetro de la aorta por ruptura de la íntima y la media de la pared aórtica. Es una opción de tratamiento, digamos, controversial en neonatos y lactantes. Yo creo que muy poquitas veces lo hemos hecho, pero con pacientes, por ejemplo, que no están en condiciones de llevarse a cirugía, ya sea porque son prematuros o que tienen otras comorbilidades que no los hacen candidatos a que se les realice una cirugía segura. Entonces podríamos mejorar con un balón el diámetro de la aorta mientras el paciente crece y se opera. O sea, básicamente esa sería la excepción para hacer una angioplastía con balón en un recién nacido o en un lactante. En niños y adolescentes se ha visto mayor incidencia de recuartación, de aneurismas o rupturas y en realidad pues no se ha escogido usar solo la angioplastía simple con balón, ¿verdad? Pero para la recuartación de aorta sí es la técnica de elección. Entonces, así como dato, les puedo decir que la recuartación de aorta es inversamente proporcional a la edad y al peso con el que se opera el niño. Entre más chiquitito se opera, hay más riesgo de recuartación. Y esta es la técnica que usamos para la recuartación, que es bastante segura y con resultados bastante buenos. Pero ya como una técnica definitiva, no. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento no quirúrgico más seguro para la coartación de aorta? Bueno, se empezaron a utilizar los stent. Los primeros stent eran desnudos, puro metal, y el stent vence las propiedades elásticas de la pared aórtica, provocando un aumento del diámetro y manteniendo ese aumento del diámetro. Tienen menor agresión a la pared torácica, aunque siempre hay cierto riesgo de estenosis, pero en la edad pediátrica tenemos una gran limitación. El tamaño de los dispositivos, sobre todo los introductores de gran diámetro y el crecimiento del niño. Entonces, prácticamente es una técnica que usamos y que ahora con los stent actuales que hay, podríamos decir que cerca de los 25 kilos, tal vez podríamos hacer alguna excepción un poquito menos, pero nunca antes de los 20 kilos podríamos intentar tratar un paciente mediante esta técnica, ¿ya? Definitivamente es el tratamiento de elección en adolescentes y adultos. Buscando mejor seguridad de este procedimiento y evitando los riesgos de ruptura y de aneurismas, después de que apareció el stent, empezaron a aparecer los stents recubiertos. Bueno, esta imagen muy simple muestra cómo se coloca el stent y cómo produce la solución de la zona coartada. Ya después aparecieron los stent con eh, politetrafluoroetileno, que es el Gore-Tex, que es un material biocompatible, que es más elástico, es menos trombogénico y tiene menor reacción inflamatoria, menor riesgo de complicaciones. E idealmente, si está premontado, pues es mejor utilizarlo porque evita la manipulación innecesaria y el daño de esta tela. Los primeros stent era, y todavía son así, una de las marcas, es como una tela que está por encima está el balón, el stent y la tela.
Entonces, cuando ustedes dilatan el balón, esa telita de Gore-Tex es la que va a quedar en contacto con la pared de la aorta. Y también se puede usar en algunas coartaciones que tienen aneurismas. Ok, nosotros empezamos a usar los stents recubiertos hace casi unos 10 años, más o menos. Eh, Había dos marcas en el mercado y las vamos a mencionar porque en realidad no hay mucho de dónde escoger. Eh, el, el clásico era el CP stent recubierto, que es de Numet, que es el mismo stent desnudo que les mencioné antes, recubierto de la capa de Gore-Tex, con los extremos descubiertos y con diámetros que van desde 12 a 24 milímetros, pero tienen un perfil mayor y necesita introductores de diámetros de 12 a 14 French, lo cual nos limitaba su uso en niños pequeños. Prácticamente teníamos que usarlo en pacientes casi de más de 30 kilos. Y después apareció en el mercado hace unos 10 años otro stent para coartación de aorta, muy conocido porque ellos fabricaban stent periféricos, que era el V12 Advanta de Atrium, y después de los stent periféricos que todavía se usan, sacaron un stent para tratar la coartación de aorta. Este stent no tenía la tela, sino que este material, el PTFE, estaba impregnado en el stent, en el metal, y los bordes estaban cubiertos, lo que provocaba menores riesgos de erosión en la aorta. Los diámetros eran de 12 a 22 y pasaban en menor perfil, desde 9 a 11 French. Entonces, un stent del CP de Numet que pasa en 12 French, el de Advanta pasaba en un 9 French. Entonces, bueno, eso fue de mucha alegría y se popularizó mucho el uso de este stent, pero no duró más de 10 años en el mercado porque la fuerza radial que tenía ese stent no era suficiente y muchos pacientes tenían colapso, digamos, de la pared del stent, sobre todo la superior, y estos pacientes habría que estarlos redilatando. En algunos casos, algunos colegas reportaban que incluso colapsaba tanto que llegaba a producir una coartación severa y era una emergencia médico-quirúrgica. Nosotros sí tuvimos experiencia y no fue mala, no fue bien. Tuvimos pacientes que ahora les voy a enseñar algunas imágenes ya viejas de esa época, tratados con este stent y nos fue bastante bien. Nosotros teníamos acumulados una población de pacientes grandes con técnicas quirúrgicas como las que les mencioné antes, de parche, que en realidad pues eran pacientes que no teníamos otra opción de buscar colocarles un stent recubierto por el riesgo alto de ruptura que tenía. Esto es para que veamos el CP. Recuerden que les dije que los extremos están descubiertos y esto es como una tela forrada. Eso no, si uno lo toca con los guantes, por ejemplo, con mojados o con sangre o con suero, dañan esa tela. Entonces es mucho más delicado comparado con el Advanta que venía impregnado el, el Gore-Tex al stent. Así se ve, ¿ya? Y ahora, pues también toda esta gente ha mejorado y ahora podemos obtener estos stent ya premontados de fábrica. O sea, que ya viene montado en un balón que se llama B&B, que es balón en balón, y que nada más hay que sacarlo y escoger el diámetro que deseamos. Ese balón también es un diseño propio de esa compañía Numet y aquí pueden ver en este dibujito un balón interno, ¿ya? Y el balón externo. La ventaja de utilizar este tipo de balón, que también los venden por aparte y uno puede montar cualquier stent ahí, es que uno podría reposicionar o movilizar un poco el stent inflando solo el balón inferior, o sea que apenas va a quedar talladito y una vez que usted esté seguro, infla el balón externo. Entonces estos catéteres tienen tres salidas, por así decir. Para meter el suero e irrigar el catéter y los dos para conectar las insufladoras
Entonces ocupamos prácticamente 3 personas cuando hacemos el procedimiento. La que está sosteniendo y asegurando que el stent esté en una buena posición y las 2 personas que se encargan de estar sincronizadas para inflar los balones. Ok. Después, que ahora pues esto es lo que vino a sustituir el Advanta. Los alemanes, una empresa alemana, empezó a fabricar otro stent para coartación de aorta, que la empresa se llama Bentley. El Bigraph Aortic es un stent de cromo cobalto, también recubierto de PTFE. Viene premontado con un solo balón. Este no tiene el doble balón porque esa es la marca de la otra empresa. De diámetros de 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. O sea, tenemos los diámetros pequeños, medianos y largos. Y para nosotros, en la edad pediátrica y para adolescentes, tenemos la gran ventaja de que el de 12 milímetros entra en un 9 French y el de 14 y 16 en un 11 French. Entonces, en este punto, este stent tiene una ventaja sobre el CP, que podemos utilizar introductores de mayor tamaño. Ya a tamaños de más de 18 sí van a utilizar 14. Recuerden que en el CP, que les mencioné, el que es con Gore-Tex, el diámetro es un 12 French y para nosotros pasar de un 9 a 12, eso significa mucho. ¿Ok? Este era el Advanta, como venía también. Ok, entonces la primera experiencia que tuvimos, esa la reportamos en el año 2012 en un congreso y reportamos 9 pacientes que habíamos tratado con la mayoría con recuartación de aorta con el Advanta, ¿verdad? Como les dije, ya no lo utilizamos, pero nuestra experiencia no fue mala. Tuvimos que redilatar algunos, pero básicamente por crecimiento de los pacientes. O sea, si nosotros tenemos un niño de unos 25 kilos que tiene 8 años de edad, con seguridad cuando tenga 12, 13 años, lo vamos a tener que redilatar. Entonces, a todos los pacientes les hacemos una punción con un introductor 5 French en la arteria femoral usualmente derecha. Las mediciones que se hagan en este procedimiento tienen que ser sumamente precisas, entonces preferimos usar los pigtails centimetrados. Ahí van a ver ahora algunas imágenes. Tienen marcas de 1 centímetro y hacemos usualmente incidencias frontales y lateral o de 70 grados, que son las que más se usan para poder definir muy bien la salida de la arteria subclavia para no obstruirla porque estamos utilizando un stent recubierto y asegurar que el stent quede en una posición donde resuelva adecuadamente la coartación y que no vaya a migrar. Estas imágenes son del angiógrafo viejo que teníamos. Vean que eran pacientes grandes, o sea, nosotros de verdad que como este tipo de pacientes se fueron quedando con técnicas de parche de Gore-Tex y todo eso, entonces se hicieron grandes y ya la reintervención son pacientes que tenían mucho riesgo de sangrado, de ruptura aórtica, entonces empezamos a tratarlos por esta técnica exitosa, de una manera exitosa. Entonces aquí podemos ver en esta imagen el nacimiento de la subclavia y es muy cortito el espacio que queda entre la subclavia y la zona coartada y aquí está el stent colocado. Este era un Advanta y pueden observar las celdas un poquito más pequeñas. Después cuando vean el otro stent van a darse cuenta de la diferencia entre las celdas de una marca y otra marca. Este es otro caso con una coartación severa. Está más lejos la subclavia. Esta era una paciente con una coartación nativa. Aquí se le colocó el stent y aquí podemos ver el resultado en la imagen de la izquierda. Este es otro caso. También vean todas las medidas que hacemos. O sea, es sumamente importante las medidas y la precisión a la hora de colocar. Como estos pacientes eran grandes, algunas veces colocábamos el stent y después era necesario redilatarlos, como en este caso. Aquí estamos inflando el balón en la parte superior. Después empezamos a hacer esto cuando se empezaron a reportar los primeros casos de colapso del stent y que ocurrían básicamente en la parte superior del stent. Entonces
lo que empezamos a hacer era que una vez que dilatábamos el stent, retirábamos el balón original que traía y aumentábamos 1 o 2 milímetros el balón, o sea, cambiábamos de balón y hacíamos una inflación, sobre todo en la parte superior del stent, tratando de hacer como una copa. Y con eso no tuvimos las complicaciones que habían descrito o que se estaban describiendo con relación a este stent. Aquí podemos ver un paciente con un aneurisma. Igualmente le colocamos este stent y quedó totalmente resuelto. Este es otro paciente con una coartación. Vean todas las medidas que realizamos. Una coartación severa, apenas de menos de 3 milímetros. Y este es el resultado final. Entonces, de esta primera experiencia que fue del 2012, en realidad, vean que los pacientes eran grandes, de 27 a 50 kilos. 6 pacientes, aquí es lo que les estaba mencionando, tenían parche de Gore-Tex. 2 habían sido reoperados, uno con pericardio y otro con Gore-Tex, y solo 3 era coartación nativa. O sea, no empezamos con lo más fácil. Empezamos con pacientes que ya tenían cirugías previas y cicatrices, y de ahí fue que empezamos a utilizar el stent recubierto por seguridad, que hoy en día, pues en realidad todos los que usamos, excepcionalmente usamos un stent desnudo, prácticamente todos los usamos recubiertos, y si vemos que hay riesgo de obstruir la subclavia, pues dichosamente, pues en la cirugía también les va bien y decidimos cuál va a ser la mejor solución para el paciente. Este es un Bentley. Este es una coartación severa nativa tipo adulto. Vean que estas son las más bonitas. Están lejas, la subclavia está lejos y uno tiene casi siempre bastante espacio para colocar el stent. Vean aquí el catéter. Estas son las marcas que les hablaba, de 1 centímetro. Hay catéteres que tienen 10 marcas, hay otros que tienen 20 marcas. Eso depende del gusto del operador y del tamaño de los pacientes. Nosotros usamos los de 10 marcas. Y vean, la celda es muy parecida a las vantas, son mucho más pequeñas y aquí quedó resuelto el problema. Este es un caso de hace unos días de un niño con una coartación de aorta severa, prácticamente pasaba solo el catéter. Hacemos las mediciones del caso, la zona estrecha, medimos la aorta por encima de la subclavia, la aorta descendente, y después colocamos una guía de recambio de 260. Siempre le hacemos una curva extra al extremo para no dañar la válvula aórtica y la ubicamos aquí. Y después colocamos una vaina por donde va a pasar el stent. Si realizamos varias pruebas, inyecciones manuales para ubicarnos y tener puntos de referencia. Usualmente usamos la columna, las vértebras, para ver los puntos de referencia y que el stent nos quede inmediatamente por debajo de la subclavia. Aquí lo estamos inflando y aquí está totalmente inflado. Aquí está la vaina abajo. Y este es el resultado final. Este pacientito es un CP, por eso les pongo la marca, pero ya se dieron cuenta que vean el tamaño de las celdas. Este es un excelente stent, es el que mayor fuerza radial tiene y menos riesgo de recuartación, pero tiene el inconveniente, como les mencioné antes, de vamos a bajar el volumen. Bueno, ahí estamos inflando el stent y resolviendo la coartación. Les traigo este caso, este fue de diciembre del año pasado. Yo a veces comparto con otros colegas y vamos a Panamá y colaboramos con ellos a hacer procedimientos y a veces hay casos bastante difíciles. Esta era una paciente sindrómica, a mí me parecía que tenía un síndrome de Turner, aunque no estaba diagnosticado, tenía este TAC y la habían programado para hacer el cateterismo cuando llegara todo el grupo que llegamos ahí. Cuando se le hizo la angiografía, vimos que además de la coartación tenía un pequeño aneurisma. Ahí no se ve muy bien, pero aquí se ve el aneurisma. Y
procedimos a colocarle el stent. Como ven aquí, se está inflando. Este era un stent CP recubierto. La zona de la estrechez era muy cercana a la subclavia. Incluso, a ver, no estábamos muy tentados, vean aquí, en la imagen anterior, la cercanía con la subclavia, muy tentados a colocarle un stent. Pero también ellos tienen problemas con la cirugía. Entonces, a veces las indicaciones se alargan un poco más y eso los que hacen intervencionismo lo saben. A veces depende mucho del equipo quirúrgico que se tenga, si se arriesgan un poco más o no. Entonces, en este caso se decidió inflar el stent y se ve muy bonito. Pero cuando se hace la angiografía de control, vean que el stent migró un poco hacia abajo, perdió su posición y prácticamente no estábamos cubriendo el aneurisma. Entonces nos entró el estrés a todos porque si ven la aorta por debajo del stent es mucho más grande. Este era un stent recubierto y si el stent migraba, pues no sabemos dónde iba a parar, si iba a tapar las renales o algo y el paciente tenía que terminar la paciente en cirugía cardíaca. Aquí no teníamos stent centimetrado, también se hace con lo que tenemos. Bueno, aquí fue donde se infló y el resultado, aquí fue cuando el stent se cayó. Esta otra imagen, también, esta más bien era previa. Después de que hicimos esta imagen, nos dio un poco de miedillo que qué iba a pasar, pero se veía bien y después vimos que el stent, vamos a regresar al anterior, se torció un poquito, como ven aquí, y ahí fue donde dijimos, uy, tenemos que repetir la angiografía, esto se movió. Entonces, ¿qué nos quedó? No podíamos poner otro stent recubierto porque íbamos a tapar la subclavia. Entonces, en ese caso escogimos un CP, vean que tiene las mismas características del metal que el anterior, pero descubierto. Y lo que hicimos fue empatarlo. Y como ven aquí, ahí estamos en el momento que estamos redilatando y colocamos otro stent. Dichosamente, nada más se movió y, y, y quedó así. ¿Ves? Ahí quedaron los dos stents, uno sobre el otro, y el resultado final fue bueno, pero no hay que negar, ahí pueden escuchar las voces de los que estábamos ahí, el estrés que tuvimos en ese momento. Este es otro CP premontado. Este es un pacientito nuestro. Este es el más reciente, perdón, que es un niño con una coartación de aorta severa, un niño de 9 años. Aquí pueden ver en la imagen de la derecha la gran colateral que tiene, ¿verdad? Y es una coartación severa. Ok. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda está el stent. La vaina normalmente la sacamos a la mitad y hacemos inyecciones manuales para poder ver dónde nace la subclavia. Y vean aquí qué bien se ven las vértebras. Estas son los que nos sirven de referencia para colocar el stent. Aquí vamos. Este es un CP con un balón B y B. Entonces aquí está el balón chiquitito inflado. Si quisiéramos moverlo, todavía tendríamos chance de empujar o retirarlo un poco y después ya lo terminamos de inflar. Ok, vamos. Este es otro pacientito. Este es el mismo, perdón. Aquí tenemos el pigtail centimetrado. Usamos una imagen lateral y otra frontal. Este es el último paciente. Este tiene, se los traje porque tiene una particularidad que les voy a enseñar. No sé si le llama la atención que la aorta es pequeña. ¿Ves? Tiene una zona estrecha de coartación y la aorta, desde que uno la ve, es pequeña, antes de la coartación. ¿Ves? Es una zona hipoplásica. ¿Okay? Entonces aquí procedimos a hacer todas las medidas y vean que nos da la X2, nos da 8.56, ¿ya?
En realidad nosotros no deberíamos de pasar de unos 9 milímetros en esta zona. No usamos de referencia la medición inferior a la coartación, sino la que está por encima de la coartación. En este caso no teníamos problema porque la subclavia estaba lejos, pero el stent más pequeño que tenemos es de 12 milímetros. Entonces, aquí lo colocamos. Vean que el stent apenas pasó, ¿verdad? Sí, hacemos la inyección con el stent puesto sin desplegarlo para estar seguro de la distancia del vaso. Vean que la guía siempre tiene su curva. Tenemos que proteger muy bien la válvula aórtica. Y aquí está ya cuando lo colocamos, inflamos con el segundo balón. Entonces aquí la referencia que tuvimos fue visual. O sea, teníamos el diámetro de la aorta que era pequeño, no llevamos el balón hasta la máxima presión de referencia para llegar a 12 y una vez que vimos que estaba bien, ahí paramos. Porque si hubiéramos llegado a 12, hubiéramos provocado una ruptura de la aorta. Aquí pueden ver en este ángel la circulación colateral que tiene este paciente y quedó muy bien. O sea, no se puede hacer más. Esperemos que el niño crezca y probablemente lo vamos a tener que redilatar. Entonces ahí les traía algunos casitos de ejemplo. Creo que básicamente en el momento actual nosotros utilizamos dos tipos de stent. Tenemos el CP stent recubierto con el doble balón que tiene la desventaja para nosotros que utiliza vainas más grandes, pero que es muy buen stent, entonces lo reservamos para niños más grandes. Y después tenemos el Bentley, que podemos utilizarlo con introductor 9 French y a partir de los 12 milímetros. Entonces yo creo que es bueno tener las dos opciones. Probablemente en adultos no necesiten tanto, aunque a veces llegan pacientes de 40 kilos, ¿verdad? Y tal vez podrían considerar el Bentley como una alternativa. Okay. En el eco de control, pues lo que hacemos es siempre ver cómo está el flujo a nivel de la aorta, a nivel del diafragma, ya que la pulsatividad esté normal. Aquí podemos ver el stent en esta imagen. Ahí se ve toda la zona brillante y, y el flujo con el stent. En realidad, lo que quería comentarles de esto es lo siguiente, porque ustedes sí les va a tocar de controlar, algunos hacerlo y otros controlar estos pacientes. Entonces yo he visto que con frecuencia tendemos a utilizar de una vez el Doppler continuo. Si ustedes van a usar el Doppler continuo de entrada en estos pacientes, van a decir que todos están recuartados. Entonces el análisis de un paciente post colocación de stent tiene que ser muy basado mucho en la clínica y en los hallazgos ecocardiográficos, porque usualmente es una zona rígida y la fórmula de Bernoulli que utilizan los ecos nada más miden velocidad y esta zona rígida con un material metálico ahí usualmente va a dar velocidades altas y en realidad no corresponden o no podría uno interpretarlas que el paciente tiene una recuartación. Entonces, lo que nosotros realizamos es que nos vamos con el Doppler pulsado, nos introducimos desde la parte superior del stent. Ve, aquí les traje estas 4 fotos, todas tomadas en diferentes sitios. Y pueden ver que incluso los valores que se obtienen, que llegan hasta aquí, uno a 18, creo, el otro 25, todos son con Doppler pulsados. Y esta última que da 40 es con el Doppler continuo. Entonces, no nos embarquemos, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno valora a un paciente ecocardiográficamente después de colocar un stent. Muchos pacientes tienen gradientes de 30, por ejemplo, solo sistólicos con pulsos femorales excelentes sin hipertensión arterial, o sea, ese paciente no está recuartado y ese gradiente que estamos obteniendo no hay que verlo solo de una manera aislada, sino que hay que interpretar todos los datos clínicos con el ecocardiograma. Vean, este es el mismo paciente y prácticamente se duplica el gradiente cuando usamos el Doppler pulsado con el Doppler continuo.
¿Cuáles son las complicaciones de la colocación del stent? Bueno, son infrecuentes por dicha, pero puede haber estenosis, trombosis, hiperplasia de la íntima, ruptura aórtica, estallido del balón. Siempre hay que asegurarse que no tenga ninguna burbujita, desplazamiento o migración del stent, ahí les puse el ejemplo, y lesiones locales a nivel del acceso arterial. Les puedo decir que dichosamente hemos tenido pocas complicaciones y las recuerdo muy bien. Tuvimos un paciente que el stent no migró hacia abajo, sino que a la hora de inflarlo, más bien lo subimos un poquitito y tuvimos una obstrucción parcial de digamos, del flujo en la subclavia. Intentamos pasar por el pedacito de subclavia que tenía una guía y dilatamos con diferentes balones con la idea de deformar el balón en esa parte, pero en realidad no, hicimos todo eso y nada funcionó. Entonces, al final el pacientito lo hospitalizamos, estuvimos vigilando su pulso, el pulso era disminuido, si bien no se comprometía la circulación de una manera importante, decidimos con los cirujanos mejor llevarlo a sala. Yo estuve en la cirugía, ahí abrieron la aorta, se vio el stent y lo que hicimos, tampoco hay muchos casos, entonces decidimos cortar la parte del stent que sobresalía y el resto del stent quedó ahí. Se controló con eco transesofágico y antes de cerrar la aorta introducimos un catéter balón y redilatamos lo que quedaba del stent para que se adosara a la aorta y el paciente quedó bien, pero terminó en sala de operaciones. Esa es una. Y el año pasado tuvimos una niña, no teníamos los stent Bentley, solo teníamos el CP stent y una niña como de 28 kilos con una coartación severa que la dilatamos de manera exitosa, pero cuando empezamos a retirar la vaina de 12 French, se nos quedó pegada, o sea, no podíamos retirarla. Eh, entonces, llamamos a los cirujanos y estando con ellos presentes, pues forzamos un poco el retiro y, y la paciente empezó a hipotensarse, taquicardia y tuvimos una ruptura de la ilíaca, pero como ya estaban los cirujanos ahí, dichosamente, entonces ahí mismo en la sala de cateterismo se abrió la paciente y se le colocó un colgajo ahí no me acuerdo, de safena y se pudo resolver, pero esa pacientita lo hubiéramos perdido. Por eso le digo, esas son las dos cosas que hemos tenido. Y yo la tercera experiencia que tengo fue la migración del pacientito que les comenté. En realidad son muy poquitos, pero el temor que nos da a nosotros con vainas tan grandes en niños pequeños es casualmente la lesión vascular. Como conclusiones, el stent recubierto es el tratamiento para coartación y recuartación con menor riesgo que el stent desnudo. Los introductores de menor tamaño tienen ventaja para los pacientes pequeños. Eficacia y seguridad, bueno, ese era con caso de las Advanta, en este caso ahora es Bentley, la Advanta para coartación ya no existe. Y siempre es importante el conocer la técnica, y minimizar los riesgos con una adecuada anticoagulación. Olvidé mencionar que cuando hacemos el angio, usualmente le decimos al anestesiólogo que nos ponga el paciente en apnea para que no haya ningún movimiento respiratorio durante la inyección del medio de contraste. Todo eso está con la finalidad de ser lo más preciso posible para no obstruir la arteria subclavia. ¿Ya? El aposicionamiento del stent contra la pared de la aorta a nivel proximal es fundamental para el éxito del procedimiento. Eh, y bueno, hay algunas cosas ahí que tomamos en cuenta a la hora de desinflar el balón. A veces lo atrapamos, siempre con el temor de que el stent no se vaya a soltar. Esto fueron la primera experiencia que tuvimos antes de los 9 pacientes. En este caso nos acompañó el doctor Peirone de Argentina y Michael, que venía de Estados Unidos, que con él participó en las misiones de Panamá, y el doctor Más y el resto de compañeros del servicio. Bueno, yo creo que les di una pincelada del tratamiento intervencional de coartación de aorta. Espero que les haya podido dar algunos mensajes que les sirvan para la práctica de ustedes. Si hay alguna pregunta,
Con gusto. Hola, doctor. Buenas noches. Tenemos una consulta en cuanto a lo que es la antiagregación de estos pacientes. Ahí está Eric. Escucha bien, Doc, ahí. No estoy segura si estamos escuchando todos. Creo que no estás escuchando, ¿verdad? A ver. Bueno, si no hay preguntas, pues es hora de cenar. Ya, diga. Perdón, es que perdimos como el sonido momentáneamente. Ahora Que sí me queríamos... escuchan. Sí, señor. Que estos pacientes debemos dejarlos antiagregados y de ser así, ¿por cuánto tiempo se debería dejar la antiagregación? Sí, vieras que te oigo bajito, pero no sé si será que esto se me está quedando No, creo sin que tal pila. vez es porque estoy un poco lejos de la computadora. Ya ahora sí mejor. ¿Escucha ahí, Doc? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí, Sí. señor. Ok. Buena pregunta, porque en realidad hay discusión si usamos antiagregante o no. En algunos pacientes los hemos usado, en otros no. Por principio, no deberíamos de usar porque estamos colocando un material en una estructura de alta presión. Entonces usamos básicamente los antiagregantes, en el caso de la aspirina, por ejemplo en la CIA, porque son cavidades con presiones muy bajas donde la sangre circula más lentamente y hay mayor riesgo de trombosis. Entonces, algunas veces les dejamos 1 o 2 meses, más que todo para proteger básicamente la arteria femoral, o sea, un pacientito de 25 o 28 kilos, una vaina 12 French, de verdad que a veces está uno más preocupado de la circulación en la piernita que la misma posición en la que quedó el stent. Pero por principio no deberíamos de usar. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Cómo vas, Rafa? ¿Cómo va, doctor? Gracias por la charla. Con gusto. Una duda. Bueno, en la población pediátrica, ¿cuál es tu experiencia en relación con coartación de aorta asociada con disfunción, con aorta bivalva y disfunción de la válvula aórtica? Si has visto o es poco frecuente. Independientemente del tratamiento, o sea, la asociación. Sí, 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 digamos, si han tenido que hacer casos de hablamos. coartación de aorta, Ujú. dilatar con disfunción, con una válvula bivalva estenótica o Sí, insuficiente, o las llevan a sala. sí, pero viera que yo diría que es escaso. O sea, la mayoría de los pacientes que tienen coartación, quitando los casos complejos del recién nacido, ¿verdad? Que se asocian a C y B, en los que tratamos ya mayorcitos, casi siempre la coartación es la malformación, digamos, aislada, acompañada de aorta bicúspide, pero no vemos usualmente ni que esté estenosada ni que esté insuficiente, simplemente tiene una aorta bivalva, si acaso con una insuficiencia leve. O sea, no hemos tenido ningún paciente que, por ejemplo, tratarlo de coartación así grande y que lo tengan que operar de una estenosis o una insuficiencia aórtica. Ok, pero sí, lo preguntaba porque probablemente a nivel de adultos puede ser Cambia. diferente, ¿verdad? Ese contexto. Y la otra pregunta que te tenía era si has visto algún paciente, supongo que es raro, coartación asociado con arco aórtico derecho, pues la mayoría de las coartaciones son izquierdos, ¿verdad? Sí. Pero supongo que el arco aórtico derecho conlleva cierta dificultad técnica en Sí. el procedimiento. No, doctor, no hemos tratado ni uno, ni uno. Ductus sí. Ductus, de que hablamos el otro día, recuerdo un par. Es raro, pero en coartación de aorta no hemos tenido todavía un paciente con arco derecho. Ya, ok. Sí. Gracias. Con gusto.
Bueno, si no hay más, entonces espero que tengan una buena noche y que se sigan cuidando. Muchas gracias. Igualmente, Rafa. Hasta Gracias. luego. Buenas noches.